Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, qué gusto saludarlos en esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 404, la primera del año 2019. Programa muy particular el de hoy, porque vamos a hablar de música, pero esta vez no vamos a hablar de música sefaradí, sino de un personaje, una verdadera personalidad de la música popular argentina, en particular del chamamé, esa música del noroeste argentino que la tiene tan identificada especialmente en la provincia de Corrientes. Y estoy hablando de Isako Abitbol, hijo de inmigrantes judíos marroquíes, que hizo de su composición e interpretación una de las más relevantes personalidades de la música de la Argentina. Tanto es así que cuenta el sobrino de Isako Abitbol, José Estratón Abitbol, que era tal el impacto y la admiración que tenía Ernesto Baffa, el músico reconocido, hacia Isako, que éste le lleva un disco de acetato a Aníbal Troilo y le dice: te voy a hacer escuchar un bandoneonista, a ver qué te parece, y si te gusta te lo presento. Así estuvieron más de 4 horas escuchando el disco, porque Troilo le decía que no era un solo instrumento, que el sonido procedía de un bandoneón y de un acordeón. Y así escucharon los discos fumando un cigarrillo tras otro. Tras este episodio, Aníbal Troilo le dice a Ernesto Baffa: quiero conocerlo. Y a partir de allí traban una larga amistad entre ellos. Cuentan también en los mentideros populares que un americano le preguntó a Aníbal Troilo si se consideraba el mejor bandoneonista, y el gordo le respondió: el mejor bandoneonista no toca tangos, es de Corrientes y se llama Isako Abitbol. Como alguien ya dijo, este bandoneonista del chamamé hace sonar su instrumento en forma magistral. A veces separa las melodías de los altos y de los bajos, pero luego los junta. Eso que debe ser muy difícil de ejecutar. El oyente no percibe estas sutilezas, sino que se deleita del contenido total. Pero además de la técnica, este maestro transmite una verdadera emoción en su toque. Isako Abitbol, de origen judeo-marroquí, personalidad destacada de la música popular argentina, y los judíos sefaradíes de Corrientes. Este es el tema de nuestro programa de hoy, tal cual lo cuenta un autor anónimo del portal Diario Época, bajo el título Gauchos Judíos, el patriarca del chamamé.
Los judíos que vivieron en los reinos cristianos de la península ibérica, al igual que los que vivían en zonas musulmanas, sufrieron grandes persecuciones, pero también vivieron largos periodos de prosperidad y tolerancia, tanto bajo la protección de los reyes cristianos como de los taifas musulmanes. Los judíos españoles fueron a menudo queridos por los monarcas, no precisamente por un amor desinteresado, sino debido a los grandes beneficios que aportaban a las coronas bajo las cuales buscaban protección. Se establecía entonces una relación simbiótica entre la autoridad real y las aljamas. Las comunidades judías servían para repoblar territorios que, tras los avances militares, quedaban baldíos. También aportaban dinero y consejeros al rey, médicos, mercaderes y otros profesionales cualificados a la comunidad, que hacían florecer la economía allí donde se asentaban. El año 1492 es una fecha fatídica para los judíos españoles, establecidos en la península, muy probablemente desde el año 73 de la Era Común, aunque hay quien afirma que se produjeron los primeros asentamientos tras la primera dispersión realizada por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el año 587 antes de la Era Común. Conversión o expulsión, no había otra opción. Algunos abrazaron a Cristo, muchos optaron por el exilio, según el historiador judío Itzhak Baer. Alrededor de 170.000 sefaradíes fueron los que marcharon en larga procesión, atravesando los reinos de España, que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos, según nos dice el cura Bernaldez en sus crónicas, en dirección a los puertos marítimos y hacia Portugal, de donde serían expulsados a su vez poco tiempo después. En los puertos se embarcaron hacia el norte de África y los territorios orientales del Imperio Otomano. Más tarde se asentaron en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en Italia, los Balcanes y otros países europeos. Los sefaradíes adquirieron especial renombre por sus logros intelectuales en el contexto de la cultura judía. Baste mencionar a Rabbi Moshe ben Maimón, más conocido como Maimónides o también por sus iniciales Rambán. Lo podemos considerar como el más grande pensador judío de la Edad Media. Controvertido, levantó pasiones opuestas entre sus seguidores y sus adversarios. La contribución de Maimónides a la evolución del judaísmo le proporcionó el sobrenombre de Segundo Moisés. Su gran obra en el campo de la legislación judía es la Mishneh Torah, desarrollada en 14 libros y escrita en hebreo entre 1170 y 1180, que siguió modificando hasta su muerte. Además, formuló los 13 artículos de fe, uno de los diversos credos a los que numerosos judíos ortodoxos todavía adhieren. Está reconocido como el filósofo judío más importante de la Edad Media. También se caracterizan los sefaradíes por su tradicional lengua vernácula, el ladino, y por su fidelidad a la práctica ritual de la tradición babilónica en contraposición a las tradiciones palestinas y la lengua yiddish conservadas por los ashkenazí. Hasta aquí la introducción que hace este autor del portal diario Época de este artículo Gauchos Judíos, el patriarca del chamamé, para así entrar profundamente en lo que es la inmigración judeo-sefaradí en la provincia de Corrientes. Inmigración que fue en su mayoría efectivamente sefaradí. No aparece en forma institucionalizada, sino que hombres, mujeres y niños de ese origen llegan aislada e individualmente a la provincia. Los primeros inmigrantes que arriban a estas playas pertenecen a la comunidad sefaradí y llegaron en lo que podríamos calificar como inmigración autónoma o no institucional, radicándose a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en localidades ubicadas principalmente sobre el río Uruguay, al este de la provincia, proviniendo la mayoría de ellos de los distintos países de la cuenca del mar Mediterráneo.
Algunos de los nombres pertenecientes a esta comunidad y sus respectivas actividades que se han podido localizar son los que aparecen en la localidad de Alvear, en el negocio de tienda y almacén, los señores Isaac Ben Saquén y Nahón Farache. Un poco más adelante se establecieron en esa localidad José y Salomón Abitbol, los antecesores de Isaac Abitbol. En la localidad de La Cruz también tenían negocio los hermanos Abitbol y junto a ellos el señor Salomón Almosnino. Con tienda y almacén también se haya registrado Jacobo Flores. En Paso de los Libres, otro grupo más numeroso formado por los señores Azayaga hermanos, con almacén, ferretería y ropería llamado La Fortuna, con una sucursal del mismo rubro, La Mascota, atendida por el gerente, el señor José Botbol. Además del señor Elías Numay, con cochería de alquiler, hallamos a los hermanos Isidro y Juan Nin, con frutos del país y librería respectivamente. Más adelante aparecen en esta ciudad la firma Benchimol, Azayag y compañía, tienda La Verbena, atendida por el señor Emilio Nahón. En el club social de esa ciudad integra la comisión directiva como vocal el señor Alberto Azayag. En la ciudad de Santo Tomé nos encontramos con la firma Benoliel Hermanos y Compañía, con tienda y mercería y en igual rubro el señor Isaac Benchimol. Con fábrica de ladrillos está registrado el señor Isaac Franchi. En la ciudad de Mercedes hallamos a la firma Saya y Cerimele en el rubro tienda y almacén, al igual que Abelardo Ben Saquén con tienda y acopio de frutos del país en la localidad de Mariano Loza. Más adelante se establecerán en Mercedes los señores Funes Eskenazi y compañía, tienda La Buenos Aires, Alberto García y compañía, con tiendas y varios. También encontramos un médico, el doctor Moisés Newkirk, que actúa como comisionado escolar. En Ituzaingó, siempre en la provincia de Corrientes, nos vamos a encontrar con Elías Usulak y en San Roque con Abraham Cheisel, ambos con negocios de tienda. En Curuzú, Cuatiá, encontramos a Alberto Rofe con almacén por menor. En la localidad de Bellavista hallamos a Elías Benazulín con negocio de tienda y almacén. En la ciudad capital, que lleva el nombre de la provincia, Corrientes, hasta 1904, se registraban los siguientes comerciantes de origen judío: Francisco Salom, con negocio de zapatería, José Abecasis, Antonio Cohen y hermano, tienda y bazar, Alberto García y compañía, León García, la de Dayan Sazón, mercería, y más adelante Isaac Ben Saquén, que atendía el negocio de la firma Musafir Grabois y compañía. Otros nombres llegados más luego son los de Juan Levi, contador y educacionista, profesor de idiomas, Julio Méndez, tipógrafo, y la familia Jaquín, Almosnino, García, Meaudi, Levi, Beraja, Salem, Abulafia, Méndez, Massa, Colodro y muchos otros. Como se advierte en estos apellidos, la gran mayoría de los mencionados pertenecen al grupo sefaradí, los que llegaron a asentarse en la provincia de Corrientes, casi siempre con capitales propios. Isaac Abitbol era sefaradí marroquí. Sus padres eran la realidad de la diáspora. Nació en 1917 en la localidad de Alvear, en la provincia de Corrientes. Por tradición oyó hablar de las celebraciones, los grandes acontecimientos de la historia de los hijos de Israel, siempre relacionado con la música. Celebraron con canto, pandero y danza su liberación cuando el ejército egipcio fue destruido en el Mar Rojo, dice el libro de Éxodo. Se tocaron trompetas para identificar el momento de la milagrosa caída de los muros de Jericó, nos dice el libro de Josué. Cuando se trasladó el arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén en la orquesta de David, tocaron por lo menos 5 diferentes clases de instrumento, nos dice también el libro sagrado. En el templo de Salomón se estableció una complicada organización musical para los diversos servicios allí realizados.
Los instrumentos musicales, como todos los objetos de uso diario, tienen una larga historia y en muchos detalles han cambiado su apariencia y forma. A Isako Abitbol, el bandoneón no le parecía desconocido, ya que supo hacerse con él y lograr melodías que son una dulzura. Era una buena persona Isako Abitbol, sencillo, cariñoso y de muy baja exposición. El que mejor lo describe es el poeta Juan Carlos Jensen. Con la Simbra de Nácar, su discografía está compuesta de 21 álbumes con grupos propios, más los que grabó con el Cuarteto Santa Ana. Entre sus canciones exitosas se destacan La Calandria, General Madariaga, Ñatita, Don Chirú, Padrino Tito, Martínez Gutiérrez, La Taba, La Carrera, La Zurda, Paraje Bandera Bajada, Serenata del Amanecer, La Chapa, El Lamento, Estampa Correntina, Bodas de Plata, compartiendo en algunos casos la autoría con Ernesto Montiel. Don Isako Abitbol, un sefaradí que se aquerencia en Corrientes, crea melodías únicas. Su corazón era un instrumento de muchas cuerdas, el perfecto conocedor de los hombres, como buen músico, que las sabe a todas hacer vibrar. Un correntino que había leído este relato de los judíos sefaradíes de Corrientes y de la presencia de Isako Abitbol agregó: como forma de contribuir a la información que nos brinda este artículo, enriqueciendo la información disponible al respecto, debo agregar, dice este autor, con información objetiva, que respecto a los inmigrantes sefaradíes provenientes de Europa y Marruecos a nuestro país, la Argentina, y en especial su radicación en la costa del río Uruguay y más precisamente en Alvear, en la provincia de Corrientes, a mi venerado padre Alberto Jesús, inmigrante y oriundo de la ciudad de Tánger, en Marruecos, embarcando en el transatlántico Infanta Isabel de Borbón, en el puerto de Cádiz, con solo 15 años, bajo el nombre de Abraham Jesús, con fecha de arribo a estas tierras, el 19 de marzo de 1928. Después de todo tipo de vicisitudes y mucho empeño y extrema contracción al trabajo,
Se instaló comercialmente en Alvear, donde contrajo matrimonio con Leonor Miara Luna, dando origen a una prolífica familia con 3 hijos. Continuando su hijo menor, Daniel Jesús, el emprendimiento de La Popular en su otrora local comercial, que se mantiene activo hasta nuestros días. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Música. Donde anda a morir una heredura de una mujer. De una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Y nos vamos, pero esta vez no lo vamos a hacer como siempre escuchando muy buena música sefaradí. Sí lo vamos a hacer escuchando muy buena música, pero vamos a escuchar música argentina de autoría sefaradí. Claro, vamos a escuchar a Isaco Abitbol interpretando La Calandria, un chamamé de los más reconocidos. En síntesis, para quien no lo conozca, el chamamé es una manifestación cultural que comprende un estilo de música y danza propios de la provincia de Corrientes en Argentina. Ha desempeñado un papel relevante en la evolución cultural del litoral argentino. Data del siglo XVI y existe controversia sobre su origen,
ya que si bien existen distintas opiniones y vertientes, ninguna de ellas puede ser comprobada de forma histórica. De todas las hipótesis sobre su origen, la tesis más extendida es la del origen guaranítico. Está considerado actualmente como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Corrientes y de la nación argentina, y goza del mismo tratamiento en el sur y centro de Brasil, en especial en los estados de Río Grande del Sur y Mato Grosso del Sur, donde la Ley Estadual 3837 establece el 19 de septiembre como Día del Chamamé. También se lo escucha y baila en Paraguay y en el noroeste del Uruguay. El chamamé se extendió por toda la Patagonia argentina y chilena por haber sido llevado por correntinos que emigraron a esa zona con influencia de la música y baile gallego-chilotes, ya que se produjo, paralelamente a la correntina, una emigración de chilotes, o sea, de personas originarias del archipiélago de Chiloé, en Chile, produciéndose una interculturalización. Y con el chamamé es que nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste y como todas las semanas voy a esperarlos dentro de 7 días en nuestro próximo Es-Sefarad, Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com. Los esperamos también, como siempre, cada día, cada instante en nuestro portal essefarad.com, donde está todo lo que pasa en el mundo sefaradí, y también en todas las redes sociales, ya sea en facebook.com/essefarad o en el Twitter @essefarad. Los dejo entonces con Isako Abitbol interpretando su tema La Calandria. Semanada buena. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.